Creo que algunos de los que estáis aquí conocéis la historia de Gedeón. Él fue un juez del pueblo de Israel. ¿Qué era un juez? Eran personas que Dios utilizó en cierto tiempo para salvar al pueblo de Israel de manos de los pueblos enemigos que lo oprimían. ¿Vale? En resumen, eso era un juez. Este hombre fue escogido por Dios y algunos de los que estamos aquí sabemos que ese hombre hizo una hazaña milagrosa, ¿no? Bueno, Dios por medio de él. Con un ejército de 300 derrotó a millares. Y muchas veces cuando hablamos de Gedeón solamente se ve lo que esta persona hizo, ¿no? Esa hazaña, esa fe que tuvo para derrotar con 300 a millares. Pero no se mira el proceso que Gedeón sufrió y pasó hasta llegar ahí. Hoy en día vemos una celebridad, sea cristiana o no cristiana, vemos una celebridad y decimos, wow, mira todo lo que ha conseguido. Y parece que es fácil, porque hace que sea fácil, ¿no? Mira un cantante, mira este cómo canta. Pero no sabemos el proceso que esa persona ha tenido que pasar para llegar hasta ahí. Entonces, de esto es lo que vengo a hablar hoy. Porque ese proceso que pasó Gedeón, quizá tú y yo, lo pasamos de una manera muy similar. Enfrentó muchos miedos cuando tuvo ese encuentro, ese llamado de parte de Dios. Y a mí me recuerda mucho a mi testimonio y al testimonio de los hermanos, porque todos pasamos por dudas, por dificultades. Y yo quiero que veamos esta parte de Gedeón. No voy a hablar de cuando derrotó con 300 hombres a millares, sino de cuando Dios lo llamó. Y para saber un poco el contexto donde él se movía, quiero que vayamos al libro de la Biblia que se encuentra en el Antiguo Testamento, Jueces, capítulo 6. Y entenderemos el contexto en el que se movía Gedeón, cuál era la situación que estaba pasando en la nación donde Gedeón estaba, a qué problemas se estaba enfrentando él, y podremos tener un mayor conocimiento, ¿no?, de qué era lo que sucedía. Jueces capítulo 6. No vamos a leer todo el capítulo. Este capítulo tiene 40 versículos. Yo he cogido versículos puntuales. Quiero contar la historia, ¿no?, porque es muy buena, pero habrá versículos que no leamos porque si no sería mucho más extendido el mensaje. ¿Lo tenemos? Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Y el Señor, o Jehová, los entregó en manos de Madián por 7 años. Madián era una nación. ¿Pero de dónde venía esa nación? Primeramente, vemos que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. ¿De qué manera hicieron lo malo? No vamos a irnos a la parte de la Biblia donde nos lo dice, para no tardar mucho, pero os cuento. En Números capítulo 25, del versículo del 16 al 18, Dios por medio de Moisés, aquel que abrió el mar, Dios lo usó para abrir el mar en dos, ¿no? Y que el pueblo de Israel pasase. Así es. Amén. Pues a este hombre, a Moisés, le dice que derroten a Madián, un pueblo enemigo. ¿Vale? Su suegro, el suegro de Moisés, era de Madián, su esposa era de allí. Pero este pueblo siempre estaba oprimiendo a Israel y le manda que Dios le dice que lo hieran. Si lo miramos en esta versión Reina Valera dice herirlo. Si nosotros miramos en la NTV dice destruirlo, es decir, aniquilarlo. ¿Qué pasa? En Números capítulo 31, versículos del 1 al 20, vemos que cuando Moisés le dice, mira, hay que ir ahora a atacar a Madián como Dios nos ha dicho. Él manda a los generales del ejército. ¿Y qué pasa? Que los generales del ejército, como son tan buenos, deciden no matar a las mujeres y a los niños. Es decir, no cumplen con la palabra de Dios. Y también alguien puede estar pensando, pues bueno, yo es que pasa ahí Dios, que le pasaba por la cabeza que quería matar a todo el mundo, ¿no? Que era lo que estaba pasando. Era un tiempo distinto. Pero era Dios cuando permitía que su pueblo fuese a otro lugar
y le decía que aniquilasen, eran pueblos que sabía Dios que iba a ser problema para ellos toda una vida, y los madianitas en este caso fueron aquellos que fueron usados para engañar al pueblo de Israel en pos de los ídolos, ¿vale? Todo esto muchos años antes de esto que estamos leyendo de Gedeón. ¿Qué pasa? No los matan a todos, dejan a las mujeres y a los niños. Pues años más tarde vemos que este pueblo vuelve a resurgir y ahora está oprimiendo otra vez al pueblo de Israel. Y ahora ya no viene solo, vamos a leer más hacia adelante, ahora ya tiene aliados, tiene a los amalecitas y a los hombres de Oriente. Y esto nos muestra que cuando uno no hace los ajustes que Dios le pide, tiene que asumir las consecuencias de no haber hecho dichos ajustes. Tarde o temprano se van a volver en un problema en tu vida. Es decir, Dios les dijo hacer esto, no lo hicieron. Años más tarde eso se veía. Y eso lo podemos traducir hoy en día para nosotros. Yo con mi vida misma. Hay veces que Dios me ha dicho a este ajuste. No lo he visto tan relevante, no lo he visto tan importante y digo, pues no, Dios mío, pues no lo voy a hacer. Y luego he tenido que asumir las consecuencias de haber no obedecido la voz de Dios. Entonces, esto era lo que estaba pasando aquí. Este era en el contexto que se estaba moviendo Gedeón. Si miramos desde el versículo 1 hasta el 5, nos narran que estos hombres eran tan crueles, estos madianitas eran tan crueles que hacía que el pueblo de Israel tuviesen que esconderse en las montañas, hacer cuevas y esconderse de ellos, porque cuando el pueblo de Israel sembraba la tierra, ellos venían como una plaga de langostas, dice la Biblia, con sus camellos, con todo, y devastaban la tierra, dejaban al pueblo de Israel sin nada para comer y sin nada para sustentarse. Pero en el versículo 6 vuelve una historia que os invito a que leáis la Biblia, y si leéis la Biblia veréis que en el Antiguo Testamento una y otra vez se narra la misma historia. Es Dios salvando a su pueblo y el pueblo de Dios haciendo lo que mejor le parece. Cuando están sufriendo las consecuencias de su error, vuelven a Dios, Dios los libra y vuelven a caer otra vez. Y eso era lo que estaba pasando aquí. El versículo 6 dice: de este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. ¿Clamar qué es? Pedir con desesperación. No es pedir, Celso, mira, ¿me prestas tu coche? No, Celso, por favor, dame tu coche, que lo necesito. Eso es clamar. Entonces ellos estaban clamando, estaban pidiendo con desesperación. Y si nosotros vemos este versículo, decimos, ya se van a arrepentir, ya se van a volver a Dios el pueblo de Israel. Ya van a volver a estar en paz con Dios y hacer lo que Dios quiere. Si miramos versículos más hacia adelante, en el versículo 30, os invito a que vayáis, quien tenga la Biblia, y Poliana lo pone ahí. Gracias. Ahora os explico esto, ¿vale? Estaban mandando a esas personas que pertenecían al pueblo de Israel, estaban queriendo matar al único que estaba queriendo derribar los altares de los ídolos que ellos tenían. En el versículo 6 decimos, mira, están clamando a Dios, están pidiendo a Dios que los libre, pero luego cuando Dios manda a un hombre, manda a Gedeón para librarlos, pero tiene que hacer ciertos ajustes, se los quieren cargar al hombre porque está queriendo derribar los ídolos. Entonces vemos que muchas veces nos pasa a nosotros exactamente igual. Pedimos a Dios, pero luego cuando Dios nos pide hacer ajustes, o alguien, Dios lo envía para decir, Joel, o envía a Celso, mira Joel, mira esta área de tu vida que quizá no lo estás haciendo bien. Ahí nos volvemos en contra y endurecemos nuestro corazón. Esto le pasaba al pueblo de Israel, esto nos pasa hoy día. La Biblia es viva, ¿por qué? Porque lo que dice aquí parecen fábulas, parece una película de ciencia ficción, pero si la leemos detenidamente vemos que decimos, uy, pero si esto es lo que me pasa a mí. Y todos nos podemos sentir identificados con ella. Nos confronta, claro que nos confronta, por eso es el libro más leído, más vendido, pero también el más rechazado, porque nos confronta y no nos deja tal y como estamos. Entonces, en este contexto se estaba moviendo Gedeón. Su pueblo estaba siendo oprimido por un pueblo que ya el pueblo de Israel debería de haber destruido, pero por desobediencia a Dios no lo hacen. Y el pueblo de Israel clama a Dios. Y antes de Dios hablar a Gedeón, Dios manda desde el versículo 7 hasta el versículo 10,
vemos que Dios manda a un profeta y le dice al pueblo de Israel algo que ya sabían. Y yo me paré un poco en estos 4 versículos a leerlos y digo, bueno, le enviaste a un profeta y yo creía que el profeta le iba a decir, pues mirad, tenéis que hacer esto y esto y esto y esto y esto. Y Dios, no, simplemente el profeta Dios lo mandó para recordarles de dónde habían caído. A veces simplemente necesitamos no una dirección, o tienes que llegar aquí, tienes que hacer esto, esto. No, simplemente que nos recuerden qué es lo que hemos hecho mal y nosotros ya vamos a saber qué es lo que tenemos que hacer para hacerlo bien. No sé si me explico. A veces no necesitamos una instrucción específica. Necesitamos que nos recuerden dónde ha estado el error que he cometido. Y es por eso que Dios envió a este profeta, no a Gedeón, un profeta que no se menciona su nombre, para decirle, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Eso solo fue lo que le dijo el profeta. No le dio una dirección de lo que tenían que hacer. Entonces, quizá hoy tú venías pidiéndole a Dios que te dé una dirección específica de cómo tienes que hacer las cosas. Simplemente Dios te recuerda que te vuelvas de donde lo has hecho mal y Él te va guiando. Claro que Dios te va a guiar, no te va a enviar a ciegas. Pero empecemos simplemente por hacer ajustes y volvernos del error que hemos cometido. Ahora vemos, en el versículo 11, ahí después de enviar Dios al profeta, manda a un ángel. Dice la Biblia el ángel de Jehová. ¿Y quién era el ángel de Jehová? Vamos a verlo. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiezerita, el padre de Gedeón. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Gedeón estaba trillando. Cuando uno trilla, lo tiene que hacer al aire libre, para que con el aire, ¿no? Explícalo tú bien, Rafa, porque yo lo voy a explicar más. Para que el aire separe, ¿no? El grano de la paja, ¿no? Es así, vale. Pero Gedeón lo estaba haciendo en el lagar, en un sitio escondido. ¿Por qué estaba haciéndolo en un sitio escondido? Como hemos dicho antes, los madianitas estaban al acecho, que sembraban los israelitas. Vamos para allá, le quitamos la comida y todo, y así estaba empobreciendo Israel. Entonces Gedeón se inventó un método de hacerlo en un sitio escondido. ¿Para qué? Para que no se lo robasen. Tenía miedo. Claro, tenía miedo, pero también era sabio. Dice, como yo lo haga al aire libre, me lo van a quitar. Si yo lo hago aquí, no me lo quitan. Entonces vemos que era un hombre con cierta sabiduría. Sabía mirar y cuidar dentro de la situación que le rodeaba. Sabía cuidar de él y de la comida de su familia. Y este Gedeón, vemos que era un simple agricultor. Se le conoce como un guerrero que derrotó, como he dicho antes, a millares con 300. Pero era un agricultor. Dios no llama a las personas por sus títulos. Él puede llamar a personas con títulos o no títulos, ¿vale? Con personas con más capacidad o menor capacidad. No le importa. Dios solamente quiere un corazón que se deje guiar por Él, que sea obediente, que sea humilde, pobre en espíritu, dice la Biblia. ¿Qué es ser pobre en espíritu? Decir, mira, soy un pecador, de los pies a la cabeza, pero creo que con tu poder me puedes usar y aquí estoy, simplemente. Así es, arrepentimiento de una manera genuina y volvernos de nuestro mal camino, porque ese es el arrepentimiento. Así es. Y este ángel de Jehová, hay algunos que dicen que es Jesús. Cuando en el Antiguo Testamento se ve el ángel de Jehová, dicen que es Jesús. No podemos afirmarlo, ¿vale? Porque la Biblia no nos lo dice específicamente. Porque si nosotros miramos el versículo 12, vemos que puede ser un ser creado, un ser celestial. Un ángel pone, y el ángel de Jehová. Pero si miramos el 14, dice, y mirándole Jehová le dijo. Por eso muchos dicen que este ángel de Jehová puede ser Jesús, porque es como si Dios mismo le dijese, pone, y mirándole Jehová le dijo. Pero no se sabe, es solamente un dato a modo curiosidad. Pero sea o no Jesús, Dios envió a un mensajero para hablar con su pueblo
Después de ello haber clamado, primero envió un profeta para decirles de dónde, recordarles desde dónde habían fallado, y luego envió un ángel para capacitar a un hombre y encomendarle una misión de parte de Dios. Un hombre, como hemos visto, un hombre sencillo, como tú y como yo. Ahora, vamos a leer versículo 12. Quiero que prestemos un poquito de atención aquí. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo a Gedeón: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Qué buenas palabras, ¿no? Que venga alguien de parte de Dios y te diga, que Dios está contigo, varón esforzado y valiente, mujer esforzada y valiente. Son palabras buenas. Pues mire lo que recibe el ángel. Y Gedeón le respondió: Señor mío, sí, Jehová está con nosotros. Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Mira el Gedeón cómo comienza su relación con Dios, con quejas y acusaciones contra él. Quizás se parece a tu relación con Dios al principio, quizás se parece a la mía, y muestra un claro ejemplo de cómo es el corazón del ser humano. Dios viene a decirle, estoy contigo, pero él se acuerda de la situación por la que están viviendo, pero no se acuerda de que están viviendo esa misma situación por sus propios errores y por su propia desobediencia a Dios. Y nos pasa muchas veces. Nos quejamos contra Dios de algo que nos está pasando, pero si miramos más atrás y viene alguien y nos recuerda, pero mira, y dice, wow, pero si esta situación la estoy viviendo por mis propias consecuencias. Es verdad que van a venir circunstancias difíciles y problemas, situaciones que no serán causados por nuestros pecados, pero otros sí. Y en este caso estaba siendo por causa de la desobediencia. Pero Gedeón no se acordó de eso. No se acordó de la desobediencia suya y de su pueblo. Se acordó de que Dios no había cumplido con su palabra, ¿no? El versículo 14 dice: y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvará a Israel de mano de los madianitas. ¿No te envío yo? El ángel hace caso omiso a la respuesta de Gedeón. Hace caso omiso a sus quejas y a sus acusaciones y le vuelve a reafirmar la misión que Dios le ha encomendado. Eso muestra la misericordia y la paciencia que Dios tiene contigo y conmigo. Cuando yo cuestiono lo que Dios me está pidiendo y Él vuelve a reafirmarme lo que Él me ha mandado hacer. En este caso era Gedeón, pero no sé cuántas veces habrá pasado contigo, ha podido pasar conmigo, y nos muestra cuán misericordioso es Dios. No le responde. Y nos muestra también cómo nosotros debemos de ser muchas veces, ¿no? Cuando se nos viene a confrontar, a veces simplemente no tenemos que contestar, no tenemos que defendernos. Muchas veces lo que queremos defendernos es la palabra de Dios, es nuestro orgullo. Y nuestro orgullo, claro, no necesitamos defenderlo. Dios se va a encargar de cada cosa. Y a mí me pasa, ¿vale? Yo hay veces que digo, bueno, esta persona tengo que contestarle porque la Biblia dice esto y Dios me dice, no, la motivación con la que lo estás haciendo en esta ocasión es orgullo. Tú esperas y yo pondré cada cosa en su lugar. Y aquí el ángel le vuelve a decir, ve yo te he enviado para salvar al pueblo de Israel de manos de los madianitas. En el versículo 15, entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Vemos que Gedeón comienza su relación con Dios con quejas y acusaciones contra él. Después de pasar de las quejas y acusaciones contra él, pasa a la excusa y a mirar sus propias capacidades. Y ahora os pregunto yo, aquí Gedeón le dice, mi familia es la más pobre en Manasés, yo soy el menor de mi casa, como diciendo, yo no soy nadie. Y es que Dios no conocía las limitaciones de Gedeón, es que Dios no conocía tus limitaciones y las mías cuando Él nos llamó. Es que no conocía tus errores y los míos. Es que no conocía tus pecados y los míos. Claro que los conoce. Pero Dios, es una frase muy cliché, pero que me encanta, Dios no llama a los capacitados, capacita a los llamados.
Este hombre Gedeón, un hombre humilde, un agricultor, ¿no habría hombres más valientes que él en todo Israel? Pues quizás sí, pero es que Dios no nos llama por nuestras capacidades. Dios no te llama a ti por lo que tú puedes darle. Dios te llama a ti porque tú recibas lo que Él quiere darte, que es diferente. Dios quiere manos abiertas para recibir lo que Dios quiere darnos. Y esto era lo que Dios estaba buscando en Gedeón. Él no estaba buscando un guerrero, estaba buscando un hombre que fuese obediente a su voz. Que cuando le dijese, que tienes muchos hombres, eso no lo vamos a ver, ¿no? Pero eso es del capítulo siguiente, el 7, cuando ya está preparando el ejército para enfrentarse a los madianitas, le dice, con tantos hombres no, quita. Quédate ahora con 10.000. Ahora de esos 10.000, quédate con 300. Eso es lo que Dios quería. Un hombre que obedeciese el plan de Dios, aunque no tuviese sentido con nuestra naturaleza humana, decir, pero Dios mío, ¿qué es lo que me estás pidiendo? Que yo no te estoy... Vamos a ver, si hay 1.000 ahí y yo tengo otros 1.000, ¿cómo me estás diciendo que yo me quede con menos? Voy a estar en desventaja. Cuando Dios está contigo, Él es tu ventaja. No necesitamos mirar nuestros recursos. Dios no nos llama por lo que tú y yo podemos ofrecerle, sino porque tú y yo recibamos lo que Él quiere darnos. Eso es lo que Él quiere de nosotros. Te alabo, Jesús. ¿Por qué quiero hacer énfasis en el llamado de Gedeón? Porque nosotros podemos ver, ¿no?, esta hazaña de Gedeón y podemos verlo como un héroe, un superhéroe. Es decir, Gedeón está en otro nivel Maribel. Pero si miramos su llamado, vemos que era un hombre como tú y como yo, llenos de dudas, de quejas. Y así somos cuando Dios nos llama. Porque siempre vemos que la obra de Dios es mayor que nosotros. Y eso es bueno verlo, ¿vale? Eso es bueno. Pero también tenemos que tener un equilibrio. No podemos llegar, porque al final podemos llegar a menospreciar donde Dios quiere usarnos y desconfiar y caer en incredulidad y no creer lo que Dios nos está diciendo. Entonces, es bueno la humildad, es bueno que no creamos que estamos ya capacitados y estamos plenamente dotados para hacer esa labor. Es bueno que tengamos nuestras limitaciones y digamos, sin Dios no puedo hacerlo, pero tampoco rocemos el límite de caer en incredulidad y no creer lo que Dios te está diciendo. Hay que mantener un equilibrio en esta situación. A mí me recuerda mucho el llamado de Gedeón al llamado de Moisés en Éxodo 3, cuando Dios le llama. Moisés hace exactamente lo mismo, simplemente porque dice, no, soy torpe de lengua, y hay gente que dice, es que Moisés era torpe de lengua, pero si miramos en Hebreos dice que él había sido enseñado en toda la escritura de los egipcios. Entonces Moisés simplemente, como una vez dijo Celso, lo que se estaba, ya Moisés no estaba ni mirando sus capacidades, porque él tenía cierta capacidad. Él estaba excusándose porque no quería enfrentarse a hacer los ajustes y ser responsable a lo que Dios le estaba llamando. Muchas veces va a pasar eso. Quizás tenemos la capacidad natural, pero aún así no me quiero enfrentar a la responsabilidad que Dios me está pidiendo porque sé que, cuidado, eso no es cualquier cosa. Entonces puede pasar ambas. O porque miremos nuestras limitaciones o porque, aunque yo tenga la capacidad, me voy a excusar de otra manera y voy a decir, es que no puedo. No puedo porque me da miedo enfrentarme a lo que Dios me está pidiendo. Y ese miedo es normal que esté. No digo que eso es pecado que esté, pero no debemos dejar que eso sea lo que nos pare y lo que determine si voy a obedecer o no a Dios. El cristiano no cree en Dios porque no haya dudas o porque no haya problemas. Por encima de las dudas, por encima de los problemas, creemos que Dios está. Eso tiene que ser nuestro fundamento. Porque si creemos que no hay dudas, que no hay problemas, el día que vengan las dudas y los problemas, el día que vengan las tempestades, si nuestra casa está fundada en la arena, está fundada en las circunstancias, va a ser derribada. Pero si nuestra casa está fundamentada en Cristo, en la roca, ¿van a venir problemas? Claro que van a venir cada vez más. Pero eso va a determinar si nosotros hemos dejado que ese miedo que hay en nosotros nos lleve a depender más de Dios y no más de nuestros propios esfuerzos. Pues bueno, Gedeón, vemos que pasa de las quejas y las acusaciones a la excusa y ahora le dice el ángel, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotará a los madianitas como a un solo hombre, se lo vuelve a reafirmar, derrotará a los madianitas como a un solo hombre. Y quiero decir algo que se me ha pasado en el 14, ponlo por favor, Poliana.
Dice, ve con esta fuerza, conecta tu fuerza y salvará a Israel. ¿Gedeón tenía la fuerza para derrotar a todos esos hombres? Entonces, ¿por qué le dice que vaya con su fuerza? Porque Dios sabía que Gedeón iba a entender que su fuerza iba a ser en medio de su debilidad. Pablo dijo a la iglesia de Corinto, entiendo que cuando soy débil entonces soy fuerte, porque en mi debilidad es donde se perfecciona el poder de Dios. Es por eso que Dios le dice a Gedeón, ve y derrota a los madianitas con tu fuerza. Luego vamos a ver que con su fuerza no los derrotó. Fue un milagro de Dios quien hizo que todo ese ejército huyeran de 300 hombres. Entonces eso nos muestra que la fuerza de Gedeón no estaba en sus capacidades, estaba en que él había entendido que tenía que someterse y dejarlo todo en las manos de Dios. Y por encima de toda esta incredulidad que él tenía, que ahora vamos a ver, y todas estas quejas, él había entendido que debía obedecer la voz de Dios. Y el ejemplo de Gedeón me encanta porque refleja muchas veces nuestro camino con Dios. Es así, tenemos a veces quejas, a veces tenemos acusaciones contra Dios, a veces tenemos excusas, tenemos incredulidades. Pero sabemos que lo que Dios está diciendo es así, que el problema no lo tiene Dios, lo tengo yo. Entonces, por eso quiero invitar hoy a reflexionar sobre esto. Y no veáis a Gedeón, sino cada uno se ve a sí mismo. Yo cuando estaba preparando este mensaje, que ya lo compartí en su día con los jóvenes, Dios me hacía que lo viese para mi vida misma. Y os invito a que cuando leáis la Biblia no veáis lo que Dios quiere hablarle a otros, sino lo que Dios te quiere hablar a ti, porque también podemos ser perfectos en, no, es que mira esto, pues mira lo que hace, no, mírate a ti. La Biblia es un espejo en el que nos podemos mirar y nos va a mostrar lo que hay. Gedeón termina queriendo obedecer y en el 17 dice, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Y aquí Gedeón le dice, mira, no te vayas, que él entendía que como había venido de parte de Dios, aunque todavía no lo entendía, sabía que era alguien de parte de Dios, pero no entendía ni quién era en sí. Al final sí lo va a entender. Dice, te voy a preparar una ofrenda. Va a su casa, hace sus panes sin levadura, su cordero, lo hace y caldo. Y llega y le presenta la ofrenda al ángel. Y le dice el ángel en el 21, bueno, en el 20 le dice, toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo, y él lo hizo así, es decir, pon la carne y los panes encima de la piedra y échale el caldo. Y dice la Biblia en el 21 que extendiendo el báculo, el ángel cogió, se prendió, salió fuego de la peña, se prendió, se quemó la ofrenda y ¿qué? Y desapareció. Jueces capítulo 6, versículos del 25 al 32. Vale. Aquí Gedeón ha tenido el encuentro ya con el ángel ha desaparecido, él ha entendido que era Dios mismo el que le había hablado y él teme por su vida porque en Éxodo capítulo 33, versículo 20 se dice que no hay hombre que haya visto, que vea a Dios y viva. Entonces él creía que iba a morir, pero el ángel le dice, no temas. Tú no vas a morir. Porque primero no era Dios mismo, ¿no? Y él tenía ese miedo de decir, que puedo morir ya, todo lo que Dios me ha dicho, ¿cómo lo voy a hacer? No. Ahí le reafirma que no va a morir. Y en el 25, Dios le dice que haga una ofrenda, que haga un altar, que coja un toro de su padre, del ganado de su padre, y lo sacrifique como ofrenda a Dios. Pero tiene que hacer algo que va a poner en peligro su vida. El peligro de su vida no iba a ser hacer esta ofrenda a Dios, iba a ser derribar primero un altar a Baal, que era el dios que los cananeos adoraban, junto con, decían que la esposa de Baal era Asera, Baal era el dios de la lluvia y de las tormentas, y Asera era la diosa de la fertilidad y del sexo. Entonces, esta nación en la que Gedeón vivía, rendían culto a estos dioses y tenían altares a estos falsos ídolos, y por motivos como este,
es que ellos estaban siendo oprimidos por los madianitas, por haber caído en la idolatría y un pecado llama a otro pecado. Entonces aquí Dios le está pidiendo a Gedeón que haga ajustes. Mirad cómo es Dios. Dios le manda que vaya a derrotar a los madianitas, ¿no? Pero antes de derrotar a los madianitas, Gedeón tenía que hacer un par de ajustes. Tenía que derribar los altares falsos, a ídolos falsos. Hoy yo te pregunto a ti y a mí, ¿hay algún altar de nuestra vida que tengamos que derribar? ¿Hay altares en nuestra vida que tengamos que derribar para cumplir con lo que Dios nos está mandando? Gedeón, antes de ir a derrotarlos, como ya Dios le había dicho, primero tuvo que ir a derribar los altares, sabiendo que derribando esos altares, como hemos leído al principio en el versículo 30, iban a buscar su vida para matarlos. Y ahí ya no iba a tener sentido, si Dios me ha mandado que yo vaya a derrotar al pueblo de Madián, ¿cómo es que ahora me dice que haga algo que voy a poner en riesgo mi vida? Y así va a ser una y otra vez la vida del cristiano. Quizá no con nuestra vida, pero sí. ¿Cómo voy a poner en riesgo mi integridad? ¿Cómo voy a poner en riesgo mi apariencia ante la gente? ¿Me van a rechazar si yo me opongo a lo que ellos me están pidiendo? ¿Mi familia me va a dejar de lado? Yo no voy a poder ya ser él mismo, no voy a poder salir a la calle porque la gente me va a criticar. Gedeón, sabiendo lo que tenía quejas, tenía miedo y tenía incredulidad, pero el poder de Dios estaba sobre él y fue el que ayudó a ese hombre débil, a ese hombre como tú y como yo, que cogiese y derribase ese altar, sabiendo que antes de hacer esa misión tenía que derribar un altar que iba quizá a parecer que le iba a quitar la vida y que no iba a poder cumplir con la misión que Dios le había mandado. Y ahí el diablo muchas veces se va a presentar. Justo queremos que Dios cumpla en nosotros su propósito, ¿no? Y también Dios nos pide que hagamos un ajuste para nuestras vidas en el que se va a determinar, ¿no? Si somos aptos para lo que Dios nos está pidiendo, si nosotros queremos ceder ante la voluntad de Dios o queremos dejar que nuestra propia conveniencia, nuestros miedos sean los que nos lleven. Y esto era lo que sucedió con Gedeón, pero a pesar de sus miedos e incredulidades, pudo vencer. ¿Por qué? ¿Porque Gedeón era un hombre de fe que no tenía dudas? No, sino porque Gedeón se dejó en las manos de Dios. Eso es lo que yo quiero mostrar hoy. Gedeón no era un hombre que tú dices, pues mira, este hombre va a derrotar con su fuerza y si vienen a matarlo... No, fue un hombre que se dejó en las manos de Dios a pesar de todos los miedos que había dentro de él. Vemos en el versículo 31, ¿no? Que cuando mandan a matarlo, porque indagan a ver quién lo había hecho, ¿no? Él derriba el altar de Baal y corta la imagen de Asera. Habían hecho como una estatua tallada de madera y esa estatua, bueno, esa imagen tallada, Dios le dice que la utilice para leña del altar que quería Dios que le hiciese para él. Y ahí se iba a buscar los problemas. Pues vienen a matarlo y el padre de Gedeón, Joab, dice, y Joab respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. No voy a sacar ninguna conclusión, pero me encanta, ¿no? Aquí como el padre, primero era su padre, ¿no? Y él estaba luchando por la vida de su hijo. Pero les da un toque de realidad a los demás, mira, es un Dios, pues que pelee Dios contra el que ha derribado el altar. También parecido, ¿no? Cuando Elías está en el monte con los 450 profetas de Baal y los 400, si no me equivoco, de Asera, les dice, es que vuestro Dios está dormido, es que hablan más alto, que no escucha. Y con una sola palabra, Dios hizo que toda esa ofrenda fuese quemada y con un hombre, con una persona dispuesta, Dios puede hacerlo todo. Y Dios puede hacerlo sin la persona, pero Dios quiere usarnos. Ese es el plan maravilloso de Dios, que Él ha querido incluirnos en sus planes sin necesitarnos. Eso es lo que Dios nos muestra. Vámonos del 37 al 40. Vemos cómo Gedeón finalmente hace ese ajuste, derriba el altar a ese Dios falso y Dios lo libra de la muerte, de que lo maten por derribar ese altar. Y dice en el versículo 34 que entonces el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, viene sobre Gedeón y cuando éste tocó el cuerno, las vieceritas se reunieron con él.
Dios lo usó y empezó a reunir un ejército para ir a derrotar a los madianitas. Pero ¿qué pasa? Cuando más se está acercando la misión que Dios te ha encomendado y le ves la oreja al lobo, ahí vienen las incredulidades también. A mí me pasaba. Dios nos dijo que dejásemos el trabajo. En todo momento tenía claro que era Dios el que lo había dicho, ¿vale? Y hay veces que me hace gracia, ¿no? Que hay personas que utilizan un versículo de la Biblia que dice que no puedes dudar, ¿no? Porque el que duda es semejante a la ola del mar y que el cristiano no puede dudar. Y yo hay veces que dudo sabiendo lo que Dios me ha dicho. El problema es que yo me deje llevar por la duda y termine desobedeciendo a Dios. Eso sí estaría mal porque empiezo a sufrir consecuencias de mi desobediencia a Dios. Pero tener dudas es normal. Es normal. Y por eso no os pongáis el listón de que no vaya a tener dudas. Claro que vamos a tener, pero por encima de esas dudas creemos que la fe que Dios nos da es un don suyo, un regalo sobrenatural. Va a estar por encima de esa lucha natural que hay en mí, en las dudas y en lo que mis ojos ven. Yo tenía mis luchas, yo sabía que tenía que dejar el trabajo y cuando se estaba acercando el dejarlo, pensé, Dios mío, pero ¿qué estoy haciendo? Que sé que me estoy metiendo en la boca del lobo. Y él me dijo, claro, sí, te estás metiendo en la boca del lobo, pero yo estoy contigo en la boca del lobo también. Entonces, donde Dios te manda, en el valle de la sombra y de muerte, ahí está Dios contigo. Que sea Dios quien te mande, que no sea uno quien se meta por sus propios pecados, eso es diferente. Entonces, normal que vamos a tener dudas, claro, y aquí Gedeón vuelve a tener dudas, vuelve a tener incredulidad, y una historia muy conocida, en la que se nos narra del 37 al 40, es que Gedeón llega a Dios para que Dios le confirme, ¿no? Para que Dios le confirme que lo que le estaba diciendo, mira que Dios ya le había confirmado. Le dijo por 3 veces que lo había enviado él a derrotar a los madianitas. Luego coge y le salva la vida sabiendo que lo que tenía que caer era morir, porque estaba derribando un altar de personas religiosas que habían preferido adorar a esos dioses antes que Dios. Entonces, si preferían adorar a esos dioses antes que Dios, ¿qué más le iba a dar matar a Gedeón? No, pero Dios le libró la vida. Pero ahora vuelve a tener incredulidad. ¿Por qué? Porque se está acercando el momento. Cuando se le acerca el momento, empezamos con las dudas. Son inevitables las dudas. El problema está si nosotros dejamos que... La cuestión va a estar si nosotros dejamos que esas dudas determinen si nosotros vamos a obedecer a Dios o vamos a desobedecerle a Él. Y Él coge aquí y vuelve a Dios. Vamos a leerlo, del 37 al 40, y le dice... Bueno, en el 36 dice, y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente un trozo de lana, ¿no? Quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvará a Israel por mi mano, como lo has dicho. Él le pide una señal, le dice, yo voy a poner un trozo de lana en mi era. Si ese trozo de lana se moja y la era está seca, entiendo que tú me has hablado. Pero ¿qué pasa cuando le pides a Dios una confirmación? Que ya Él te ha dicho. Te pides que te confirme lo que ya te ha confirmado. Que cuando por más señales que tengas, vuelve a pedir otra confirmación, porque el problema no es que Dios no te está dando señales, el problema es que tú te estás dejando llevar por tu inseguridad. Ese es el problema. Y aquí vuelve a pedirle y le dice en el 39, Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí, si aún hablar esta vez. Ella sabía que lo que estaba haciendo no estaba bien. Solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quedare seco y el rocío sobre la tierra. Y Dios volvió a hacerlo. En este caso, el vellón queda seco y la tierra de la era, queda mojada. Aquí podemos decir, bueno, ¿y qué aprendo yo de esto? Una cosa muy importante. Las señales visibles no son necesarias si solamente confirman lo que ya sabemos que es verdad. ¿Qué pasa? Dentro de los cristianos ha pasado que muchas veces necesitamos que se nos confirme algo que ya sabemos y necesitamos un ejemplo, ¿no? Que venga un profeta de la otra punta del mundo y nos diga, tienes que hacer esto y esto y esto. Y eso es lo que te está diciendo la Biblia que hagas, ¿no? Tienes la Biblia al alcance de tu mano y necesitas que una persona venga de fuera a hablarte. Pues eso no es necesario. Eso no es necesario. Eso solamente aumenta nuestros sentimientos, nuestro emocionalismo, pero no aumenta nuestra fe en Dios. Aumenta nuestra fe en los hombres, no en Dios. Y aquí Gedeón, obviamente,
Él no tenía la Biblia en su totalidad, pero nosotros hoy tenemos la Biblia en su totalidad y si queremos tener mayor dirección de Dios, no vamos a andar pidiéndole señales a Dios, sino que nos pongamos a estudiar la Biblia y a leerla y vamos a recibir lo que Dios quiere. Claro está que a veces Dios hace señales milagrosas y nos confirma algo que Él ya nos ha dicho, sí, pero no andemos probando a Dios. No, eso solamente va a mostrar nuestra inseguridad y nuestra incredulidad hacia Él y nuestra desconfianza hacia Él. Claro que va a haber dudas, sí, pero no dejemos que esas dudas nos lleven a ser incrédulos. Tenemos que mantenernos en una delgada línea y hay que mantenerse en esa delgada línea con la ayuda de Dios. Así que no vamos a pedir señales a Dios. Vamos a pedir dirección por medio de su palabra. Ahí es la mayor dirección. Queremos tener una señal de parte de Dios, queremos oírla. No, hay veces que me han dicho hermanos, Joel, me encantaría oír la voz de Dios audible. Lee la Biblia en voz alta y la va a oír clarita, clarita. Y hoy mismo Dios nos está hablando a ti y a mí, porque el que predica es el primero que aprende, no el primero que enseña. Entonces, Dios es tremendo. Utilizó a Gedeón, en este caso me ha utilizado a mí simplemente para compartir su palabra, para que todos escuchemos lo que Él quiere decirnos, porque yo tengo esas mismas luchas que Gedeón tenía y sigo teniéndolas. Pero no podemos dejar. La clave está en la cuestión y la conclusión de este tema es que va a dejar que tus quejas, tus dudas, tus limitaciones, sea lo que te impida cumplir con lo que Dios te ha mandado, o sea lo que dejes en las manos de Dios para que Él te ayude a cumplirlo por encima de ellas. Eso va a estar. Las dudas siempre van a estar. No se puede acabar las luchas en nosotros. Yo a veces me pregunto, como una vez me preguntó Tatiana, ¿cuándo se acaba nuestra lucha con nuestra propia naturaleza? Nunca acaba, porque hasta el día que vivamos vamos a ser perfeccionados. Yo todos los días lucho con lo mismo. Y cuando yo veo, también hablábamos con Esther y Poliana, cuando comienza el año, ¿no? Vemos que muchos cristianos ponen propósitos para el 2023, tal. Mi propósito para 2023 es el mismo que el 2022 y mi propósito no es de año a año, es día tras día. Es morir a mí, es morir a mis deseos, es morir a lo que yo quiero para obedecer lo que Dios quiere. Es morir a mi carne y ponerme a buscar a Dios cuando no me apetece. Ese es mi propósito diario, no anual. Así tiene que ser el propósito del cristiano, porque no es cuestión de a largo tiempo, de a largo plazo. No, es algo que hay que hacer día tras día. Ya una vez puse el ejemplo, una barra de pan. La compra un día, al día siguiente está igual. Y al día siguiente tampoco. Y al quinto día tenemos. Pues el cristiano es igual. Si un día tú no coges, te quedas sin buscar a Dios, al día siguiente peor está. Y peor está. ¿Y puedes tener el Espíritu de Dios? Claro que sí. Pero tu carne sobresale. Así que vamos a dejarnos en las manos de Dios para que por encima de toda nuestra carnalidad Dios sea el que se glorifique. ¿Para qué? ¿Para que se nos vea a nosotros? No, para que se le vea a Él. Solamente a Él. Este mundo no necesita nuestras palabras, necesitan a Dios. Y necesitan a Dios no leyéndole solamente la Biblia, necesitan a Dios viviéndolo en mi vida, verlo en mi vida, ser cartas escritas. La gente está cansada de que le digamos que yo tengo la verdad, que el otro tiene la verdad. Claro está que Jesús es el camino, la verdad y la vida, pero eso no se lo van a creer solamente si yo se lo digo, se lo tengo que mostrar, hay que andar con las personas, hay que tener comunión con ellas, hay que hacer discípulos. Como ayer hablaba con Celso, los números no le importan a Dios, Dios le importó una. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, que no nos importe los números, que no nos importe lo que yo puedo sacar a beneficio, si hago esto o aquello, que me importe la necesidad de esa persona, y no solamente material, sino espiritual, sabiendo que esa persona está muerta por dentro. Y cuidado, no voy a hablar del discipulado, ¿no? Pero no creamos que el discipulado comienza estudiando con alguien la Biblia, comienza con una amistad, teniendo una relación con la persona. No comienza diciéndole la Biblia dice esto y vamos a quedar en mi casa y estudiamos la Biblia. No, yo ya lo hice en su día y el discipulado no está mal, ¿no? Depende también de la relación que tengas con la persona, la madurez que ya tenga la persona, puedes estudiar la Biblia, pero el discipulado comienza con una relación, que la persona vea tu vida, vea que lo que tú estás diciendo es real, que vosotros veáis que lo que yo estoy diciendo aquí en el púlpito, yo lo viva primeramente en mi casa, con mi esposa. Obviamente que en mi casa no me vaya a ver, pero yo pueda miraros a la cara sabiendo que lo que yo predico aquí
lo vivo ahí. Si luego va y Celso le pregunta a Esther, ¿cómo está Joel? Yo no tenga miedo de que le pregunte. Sabiendo que tengo mis fallos y errores, claro que los tengo, pero sabiendo también que para la gloria de Dios puedo ser fiel a ella, obediente a Dios y mostrarlo en mi hogar. Los primeros discípulos se hacen en la casa, no se hacen fuera. Si yo quiero discipular a otras personas, está muy bien, pero también en mi hogar tengo que empezar, si no, de poco me va a servir. Así que vamos a quedarnos con esto. ¿Estamos llenos de temores? Claro que estamos llenos de temores, como Gedeón. ¿Llenos de dudas? Claro que estamos llenos de dudas. Pero Dios quiere escogernos por encima de ellas, porque su poder se fortalece en nuestra debilidad. Si lo sabemos, vamos a creerlo y vamos a vivir en ello. Que Dios os bendiga. Trust is without borders. Let me